Las extinciones del Devónico asfixiaron hasta la muerte a las 3/4 partes de la vida marina del planeta. Pero en la superficie terrestre, los bosques siguieron floreciendo. Cualquier criatura que quisiera sobrevivir al desastre marino tendría que buscar nuevos horizontes, y eso requería alguna innovación anatómica. Una variedad de peces de aletas lobuladas empezó a abrirse paso hacia aguas poco profundas. Si miramos los fósiles con atención, podemos comenzar a ver que los peces de aletas radiadas en realidad presentan distintos huesos, y ese es el linaje de peces que acaba convirtiéndose en anfibios. Con los océanos asfixiándose y la tentadora tierra rebosante de vegetación, el menú tenía que reinventarse. Los peces pioneros como el Tiktaalik, un descendiente del pez óseo que sobrevivió a la primera extinción masiva, ya habían estado experimentando con la vida entre el agua y la tierra. Tenía branquias para respirar en el agua, pero también un pulmón primitivo para respirar aire en la superficie y 4 robustas aletas que luego se convertirían en patas. Para huir de los asfixiantes océanos, el Tiktaalik y su familia, los sarcopterigios, abandonaron los mares y superaron la segunda gran extinción. El mundo nunca volvería a ser el mismo. Comenzó un nuevo capítulo en la historia. Y una vez más, en la carrera de la vida, los ganadores dieron origen a nuevas ramas en el árbol evolutivo. En este nuevo período, el Pérmico, se desarrollaron los primeros árboles modernos. La fotosíntesis enriqueció el aire con oxígeno. Al mismo tiempo, los continentes se fueron uniendo hasta formar un supercontinente, Pangea, un vasto nuevo territorio que los animales terrestres podían explorar y explotar. Evolucionaron animales muy diferentes a todo lo que el mundo había visto hasta entonces para vivir en tierra firme, donde las condiciones como la temperatura variaban de forma mucho más extrema que en los mares. Para proteger a sus crías, los grandes depredadores, como los gorgonópsidos, empezaron a poner los primeros huevos con cáscaras duras. Todos los primeros animales terrestres caminaban sobre 4 patas, de ahí el nombre de tetrápodos, una estructura corporal tan revolucionaria como la que más en la historia de la vida. Y algunos eran bastante extravagantes. En este periodo había animales que parecían una iguana gigante con una gran cresta en la espalda. Es probable que esas crestas tuvieran la función de atraer al sexo opuesto o regular la temperatura. Podrían girarlas hacia el sol y así calentar la sangre de esa superficie, o girarla hacia el lado contrario para enfriarla. Estos pelicosaurios, con sus icónicas crestas, convivieron con los dicinodontos, unos herbívoros con una innovación, un pico diseñado para excavar las duras raíces de las que se alimentaban. Estos enormes animales probablemente eran cazados por los depredadores más grandes de Pangea, como el Titanophoneus, o asesino gigante, un reptil que podía alcanzar hasta una longitud de 5 metros.
En los mares, 100 millones de años después del colapso de los océanos, florecieron nuevos y vibrantes paisajes de vida. Os habría encantado bucear en el Pérmico. Los océanos estaban repletos de abundantes criaturas increíbles. Había corales, cefalópodos, los peces habían aumentado de tamaño y aparecieron los primeros tiburones. Sin duda, uno de los animales más sorprendentes era el helicoprión. Básicamente tenía como una especie de espiral de dientes en la mandíbula inferior que chocaba con la superior y funcionaba como un mecanismo de corte. Surcaba los mares cortando cosas por la mitad, luego regresaba y se las comía. Los enormes dientes fosilizados de este tiburón sugieren que podría haber llegado a medir hasta una longitud de 12 metros. Tanto en la tierra como en el mar, la biodiversidad del Pérmico era simplemente espectacular. Pero estaba condenada. Les deparaba la catástrofe natural más devastadora que la Tierra hubiera visto hasta el momento. Un cataclismo que transformaría ese paraíso en un infierno durante millones de años. Hace unos 200 millones de años, en lo que hoy se conoce como Siberia, la Tierra trató de invertirse. Estos enormes acantilados, llamados traps o escaleras siberianas, se formaron cuando el planeta pasó decenas de miles de años arrojando lava sin cesar. Islandia, uno de los países con mayor actividad volcánica del mundo, está construida en su totalidad por ríos de lava. Es un laboratorio al aire libre para geólogos como Patrick de Wever, que encontró incrustados en la roca los cañones de aire de un río de lava. Cuando se produce una erupción de lava, vemos estos agujeros en la roca, los cuales se llenan de gases que emanan al mismo tiempo que el magma. Existen diferentes tipos de gases. Tenemos vapor de agua, óxidos de azufre y dióxido de carbono. Sabemos que el vapor de agua es un gas de efecto invernadero que tiende a elevar la temperatura, al igual que el dióxido de carbono. Pero los óxidos de azufre tienen un doble efecto. Por un lado, causan lluvia ácida y por otro bloquean parcialmente la luz solar, lo que provoca una caída de la temperatura y niveles de luz más bajos, que a su vez implica una reducción de la fotosíntesis y por tanto el posible desarrollo de menos plantas. Además, dado que los animales se alimentan de plantas, menos plantas significa que los herbívoros fallecen y como consecuencia, los carnívoros también mueren. La extinción del Pérmico-Triásico fue la madre de todas las extinciones. Muchas de las especies que habían vivido durante todo el Paleozoico, criaturas como los trilobites, se extinguieron. Muchos de los primeros organismos marinos que sobrevivieron a las extinciones anteriores, por desgracia, no consiguieron superar esta.